Ustedes se han preguntado, ¿con qué propósito el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros en su cuerpo? ¿Con qué propósito el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros en su cuerpo? Esa es una pregunta. Pero quiero que nos hagamos un poco de la comodidad, porque podemos estar pensando, Él me trajo para sanarme. Y sí, Él me trajo para sanarme. O Él me trajo para darme una dirección, para enfocarme hacia la vida eterna. Bueno, ya me enfocó y ahora ustedes vienen la otra pregunta. ¿Qué quiere el Señor que usted y yo hagamos? O sea, Él nos colocó en su cuerpo, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Recordamos hace algún tiempo, decíamos que en la iglesia el que no sirve, no sirve, ¿cierto? Porque todos hemos sido puestos para servir. Y a cada uno de nosotros nos ha sido asignada una tarea. Una tarea. He estado pensando, y el tiempo de oración en las mañanas ha sido muy útil en ese sentido, para meditar y para pensar en lo que Dios quiere de nosotros como su iglesia. Y especialmente pensar en la gran comisión. Y hemos estado dándole muchas vueltas estos días a Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la razón de ser entonces de la iglesia? Es hacer discípulos. La iglesia se debe encargar de hacer discípulos. Es decir, la iglesia tiene que ir al mundo, buscar a la gente en el mundo, aquella gente a la que Dios ha escogido para traerlos a su iglesia. La iglesia tiene que ir a buscarlos, tiene que alcanzarlos con la bendita palabra, tiene que enseñarles esa palabra y luego hacer que se identifiquen con la iglesia y también entren a formar parte del mismo proceso. O sea, todos tenemos que estar viviendo en función de la gran comisión. La iglesia debe vivir en función de la gran comisión. Anoche teníamos una reunión con un grupo de personas de diferentes congregaciones y hablábamos precisamente de esto, y hay un tema que debe ser central para nosotros, y es que todos nosotros somos misioneros. Todos somos misioneros, porque si ustedes son discípulos, Él le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Entonces, ¿la misión para quiénes es? Para todos los discípulos. Para todos los discípulos. La misión es para todos los discípulos. Todos tenemos una función que cumplir. Y hoy especialmente quiero que estemos tocando un tema que es muy importante. Reviste una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos viviendo en una época en la que la iglesia se ha camuflado, la iglesia se ha escondido, la iglesia quiere ser lo menos visible posible. Desafortunadamente se ha generado un movimiento en el cual se busca que las personas puedan pertenecer a la iglesia y permanecer en el anonimato. Cristianos de la secreta, dice por ahí una película mexicana. Y desafortunadamente hay muchos que quieren vivir de esa manera, como cristianos, pero pasar inadvertidos. O sea, yo soy cristiano, pero que nadie se dé cuenta. Porque si se dan cuenta, si la gente se da cuenta que yo soy cristiano, eso va a tener un impacto. Porque cuando la gente se da cuenta que somos cristianos, pasan cosas. O sea, no pasamos inadvertidos. Si realmente nos mostramos cómo la iglesia va a pasar cosas, y desafortunadamente nosotros no queremos que pasen cosas, porque una de las cosas que va a pasar cuando nos identificamos como iglesia es que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser criticados, que vamos a ser maltratados, que vamos a ser aislados, que vamos a ser cuestionados. ¿Por qué? Porque la iglesia no va en la misma dirección que el mundo va. Y como la iglesia no va en la misma dirección
dirección que el mundo va, la iglesia se va a poner en el punto de mira. Y si en este momento usted como iglesia no está en el punto de mira, es porque usted no es un cristiano visible. Porque usted no se ha hecho visible. Por eso en esta mañana vamos a estar tocando el tema que la iglesia ejerce influencia en el mundo. La iglesia ejerce influencia en el mundo. La iglesia fue diseñada para influir en el mundo. La iglesia fue diseñada por Dios con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Ser el elemento a través del cual Él se muestra a la humanidad. Por lo tanto, la iglesia debe obrar como agente de preservación. La iglesia debe presentarse como modelo para el mundo y finalmente debe mantenerse pura. Estos tres elementos debemos tenerlos en cuenta y vamos a trabajar en esta mañana. La iglesia fue diseñada, si quieren colocarle la frase que está ahí para que ellos la puedan copiar, dice: la iglesia fue diseñada por Dios con un propósito específico, ser el elemento a través del cual Él se muestra a la humanidad. Por lo tanto, repito, la iglesia debe obrar como agente de preservación. La iglesia debe presentarse como modelo para el mundo y finalmente la iglesia debe mantenerse pura. Tres cosas. La iglesia fue diseñada para influir en el mundo como agente de transformación o como agente de preservación, como modelo y manteniendo su pureza. Cuando nos vemos a nosotros mismos, tenemos que vernos como parte de un cuerpo, no de manera individual. Por eso tenemos que aprender a pensar colectivamente y no pensar individualmente. Es difícil aprender a pensar colectivamente porque vivimos en una sociedad en la que el individualismo se está tomando todos los escenarios. Por eso nosotros tenemos que romper esa cadena y empezar a pensar de manera colectiva. Somos la iglesia del Señor. Cuando cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, eso debemos experimentarlo. Realmente entender que somos miembros los unos de los otros y que esa unidad debe ser visible. Que la comunidad en Fusa Gasuna debe vernos, debe ver a la iglesia. La iglesia debe verse en todos los escenarios posibles. La iglesia debe verse, debe mostrarse, porque es lo que el Señor quiere. Él nos puso acá para hacernos visibles. Él no nos quiere acá ocultos, Él nos quiere visibles. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a enfocar nuestro primer punto esta mañana, y es que la iglesia fue diseñada para influir en el mundo como un agente de preservación. Vamos a mirar aquí en Mateo 5, el versículo 3, dice, versículo 13, Mateo 5, 13. Iglesia, dice el Señor, a nosotros nos está hablando, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces la iglesia debe funcionar como un agente de preservación. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. En el contexto en el que el Señor Jesucristo está presentando o está exponiendo el Sermón del Monte, es un escenario en el que no existen los refrigeradores, no existen las neveras como en la actualidad. Sin embargo, las carnes eran preservadas. ¿Y cuál elemento se utilizaba para preservar la carne para que no se dañara y pudiera ser usada por un tiempo largo? El Señor tomaba la sal y la aplicaba a los alimentos que corrían el riesgo de dañarse, se les aplicaba sal, y la sal hacía que ese proceso de descomposición fuera más lento y no se dañara y pudiera ser utilizada después. Tal vez algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer ese proceso de preservación de los alimentos. Yo recuerdo en mi infancia no había nevera en la casa y eso era lo que se hacía con la carne, echarle sal para preservarla. Incluso hoy en día, si usted quiere un plato típico especial en Santander, usted va a Girón y allí le dan carne oreada.
¿Qué es carne oreada? Una carne que en lugar de preservarla en el refrigerador, la han tomado, le han aplicado una buena cantidad de sal y la han puesto al aire. Y allí esa carne se conserva, pero adquiere un sabor especial. Entonces, no solamente la sal preserva, sino que la sal también da sabor. Y usted y yo, los cristianos, desafortunadamente somos vistos por el mundo como unas personas aburridas. No, nosotros debemos preservar el mundo, pero también darle sabor al mundo, porque somos la sal de la tierra. Nosotros somos los encargados. Alguien dijo en un momento que la iglesia es la última reserva moral que le queda al mundo. Pero aquí hay una advertencia del Señor Jesucristo en su sermón y dice: si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? ¿Cómo la regamos? No se puede. Nosotros somos la reserva, tenemos que obrar, ser conscientes de eso y obrar de esa manera, como reserva de Dios para guardar al mundo. Entonces debemos, lo primero que debemos hacer, de acuerdo con lo que nos dice Romanos, Pablo hablando a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2, vamos a mirar una instrucción específica de Pablo para la iglesia con respecto a su influencia preservadora. Dice en Romanos 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como agente de preservación, la iglesia debe evitar la contaminación. Y dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no adopten la manera de pensar del mundo actual, del sistema actual, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo está nuestra manera de pensar? Desafortunadamente nosotros a veces obramos como todo el mundo, detrás de los demás. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Vamos todos en la misma dirección. Y de pronto hay uno que se devuelve. Y a veces es curioso, mire, yo voy a tratar el estadio en algunas oportunidades y uno se agota tanto al mundo que incluso le molesta cuando alguien hace cosas diferentes. Y resulta que yo voy a tratar al estadio y siempre que yo voy a tratar al estadio yo siempre doy las vueltas en la misma dirección. Siempre me acostumbré a ir en esta dirección. Y llego y la mayoría de gente está en esa dirección. Pero de vez en cuando me encuentro a alguien que va en la dirección contraria. ¿Cierto? Y a veces me molesta, ¿cierto? Me molesta. ¿Por qué me molesta? ¿Dónde dice que tiene que ser en esta dirección? Que no puedo trotar el estadio en la dirección contraria. ¿Dónde dice? Hay una norma ahí que diga que tenga que ser así. De pronto si voy en la avenida, sí, ¿cierto? Allí hay una demarcada, un sentido para el tránsito y entonces yo no puedo ir en contravía, porque es un riesgo, es un peligro. Pero en la vida, como cristianos, nosotros debemos, es decir, nosotros vamos en contravía. Y lógicamente si vamos en contravía la gente lo nota. Si estamos en la dirección contraria del mundo, la gente se va a dar cuenta: uy, ¿estos qué pasa con estos? Son diferentes. Porque la iglesia tiene que influir. Y bueno, ¿cuántos van a cambiar de dirección porque nos vieron a nosotros? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, que la gente vea que la dirección correcta no es para allá, sino que es para allá. La gente tiene que verlo en la iglesia, en nosotros. Nosotros tenemos que ir por la vida transitando con tanta seguridad. Tenemos que ir por la vida transitando de la mano del Señor, que sea tan evidente que la gente tenga que reconocer que la dirección en que ellos van es la equivocada y nosotros vamos en la dirección correcta, así seamos menos que los que van para el otro lado. Pero nosotros tenemos que ir en la dirección que el Señor nos quiere llevar. No podemos adoptar el pensamiento del mundo, no podemos adaptarnos al mundo, no podemos dejarnos moldear por el mundo. Desafortunadamente, nosotros con mucha facilidad nos adaptamos al mundo. Con mucha facilidad caemos en la trampa del mundo y hacemos lo que el mundo hace. Cuando usted y yo analizamos nuestras vidas, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que las estamos haciendo sencillamente porque el mundo las hace, no porque estemos convencidos que se deban hacer, sino el mundo las hace y entonces hagámoslo.
Mire, incluso en el sistema educativo, yo a veces cuestiono el sistema educativo. Y digo, ¿por qué nosotros mandamos a los muchachos a las escuelas y a las universidades? Porque es lo que el mundo hace. Pero ¿habría otro mecanismo? ¿Podría existir alguna otra manera de formarlos? Tal vez sí. De hecho, hoy por hoy hay muchos, digamos que al menos para primaria y bachillerato ya están utilizando el home school, ¿cierto? Estudio en la casa. Y eso suena raro a veces, ¿cierto? Pero tiene sus bondades y hay personas que lo utilizan con mucho éxito. Pero como no estamos adaptados a eso, entonces estamos en el molde no nos deja salir. Entonces es bueno que pensemos de qué manera nos estamos dejando controlar por el molde del mundo, y no estamos teniendo en cuenta la dirección en la que Dios quiere llevarnos. Entonces debemos evitar especialmente la contaminación con el mundo. Evitemos la contaminación con el mundo. No adoptemos el pensamiento del mundo, sino que adoptemos el pensamiento de Dios. Dice ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra manera de pensar debe adaptarse no al mundo, sino a Dios. Usted y yo debemos pensar como Dios piensa. Necesitamos aprender a pensar con el pensamiento de Dios. Debemos desechar nuestros pensamientos porque son malos, porque son nuestras concupiscencias y esas nos llevan al pecado. Entonces tenemos que quitar ese pensamiento malo que tenemos, que traemos y con el cual hemos crecido, y en su lugar poner el pensamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Cuando somos renovados en nuestra mente, cuando nuestra manera de pensar cambia porque pusimos en lugar de nuestros pensamientos nocivos la palabra del Señor, entonces podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero solo cuando hemos hecho la tarea, cuando hemos sustituido nuestros pensamientos por el pensamiento de Dios. Mientras no lo hagamos, no comprobamos la voluntad de Dios. Entonces, como agente de preservación, la iglesia debe evitar la contaminación con el mundo. Pero la iglesia también debe estar presente en el mundo. Juan 17, versículos 11 al 15. Dice el Señor Jesucristo en su oración: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice al Padre, el Señor Jesucristo en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En la oración el Señor Jesucristo nos muestra el propósito que tiene con nosotros. Él quiere que estemos aquí, en el mundo. Si Él no quisiera que estuviéramos aquí, que Él no hubiera pedido al Padre: sácanos del mundo. Pero Él dijo: no te pido que los saques del mundo, déjalos ahí, porque ahí es donde van a cumplir la función para la cual fueron llamados, para la cual fueron diseñados. La sal fue diseñada para estar en la comida, no para permanecer todo el tiempo en el salero. Porque en el salero no cumple la función, es en la comida donde cumple la función. Nosotros entonces cumplimos la función estando en el mundo, yendo en la dirección contraria a la que el mundo va. Ahí tenemos que estar. Tenemos que estar en el mundo, a pesar de ser aborrecidos del mundo. El mundo nos aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo. Mire,
Cuando analizamos la tendencia de la iglesia, aquellos sectores de la iglesia que han querido congraciarse con el mundo, se han pervertido. Cuando la iglesia empieza a congraciarse con el mundo, se pervierte. Mire, yo creo que el peor daño que sufrió la iglesia fue cuando Constantino, emperador de Roma, decidió que la religión cristiana fuera la religión oficial del imperio. Y fue el peor daño que la iglesia sufrió, porque aunque se vio como un triunfo en ese momento, y aunque le daba libertad de ser predicado el evangelio en todo el imperio romano, que era todo el mundo conocido en ese momento, esa alianza ocasionó que la iglesia se mezclara, que la doctrina de la iglesia se mezclara, y la iglesia empezó a asumir cosas del mundo y se pervirtió y se convirtió en lo que todos conocemos, y lo que llevó a la humanidad al oscurantismo, lo que llevó a tanto tiempo de atraso en el desarrollo de la humanidad, y a tantas muertes y a tanto problema que aún hoy persiste, porque no se mantiene en dirección a Dios. Y un gran sector de la iglesia, un sector bastante grande de la iglesia, permanece hoy esclavos de ese sistema del mundo, y están cómodos porque el mundo no los aborrece. ¿Por qué no los aborrece? Sencillamente porque no se diferencian en nada del mundo, obran igual. Pero nosotros, la iglesia del Señor, los que hemos entendido realmente a qué fuimos llamados, tenemos que ir en contra de eso. O sea, no seguimos obrando de la misma manera. No nos interesa la aprobación del mundo, nos interesa la aprobación de Dios. Si el mundo nos aborrece, no importa, a él lo aborrecieron primero. Por eso nosotros entonces vamos en la dirección contraria al mundo, así el mundo nos aborrezca, porque eso es lo que va a pasar cuando el mundo vea que nosotros somos diferentes, que vivimos diferente, que pensamos diferente. El mundo nos va a aborrecer, porque no somos del mundo. No les dé miedo identificarse como cristiano. No le dé miedo que la gente sepa que usted es cristiano. ¿Qué va a sufrir? No importa. No importa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense de eso. Gócense de que la gente los persiga, porque así persiguieron a nuestros hermanos que fueron antes que nosotros, a los mártires por la fe. Si hemos de ser martirizados, gloria al Señor. Si hemos de morir por la causa del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Que nuestra vida tenga sentido, porque vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios y no porque nos acomodamos al mundo. Es fácil estar cómodos y adormecidos. Es difícil ser discípulos del Maestro. Es difícil entregar nuestras vidas para ser quemadas. Pero hemos sido llamados a eso, y de hecho el Señor Jesucristo dijo: me seréis testigos. No está diciendo solamente que hablaremos de Él. Cuando dice me seréis testigos, está diciendo ustedes van a ser mártires por mi causa. Y como iglesia, cuando nos identifiquemos verdaderamente como cristianos, cuando estemos siendo la agente preservador y estemos en el mundo ejerciendo esa función preservadora, vamos a ser aborrecidos. Porque cuando usted y yo decimos que no estamos de acuerdo con la conducta homosexual, somos aborrecidos. Y a veces incluso nos da miedo en algunos escenarios decir que a Dios no aprueba el homosexualismo. Dios no aprueba el homosexualismo, hermanos. Dios no aprueba el aborto. Así la constitución de nuestro país diga que se aprueba el aborto. Dios no lo aprueba, así la constitución del país y los encargados de hacer las leyes lo aprueben. Dios no aprueba el aborto, porque eso es un homicidio. Es matar a un niño que ya ha sido engendrado, porque desde el momento de la concepción en el vientre de la madre ya hay vida. Por eso el Señor dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Desde ahí, desde que fui formado por el Señor, ahí está el ser vivo. Y si alguien aborta, está matando, está tomando una vida que no le pertenezca, que no le pertenece. Y usted y yo debemos decirlo sin temor.
Que la gente nos va a cuestionar fanático, que nos va a decir, no, es que ustedes no piensan, no, es que estamos teniendo en cuenta lo que Dios dice, no lo que el mundo dice, sin temor. Estamos en el mundo precisamente para hacer eso, para mostrar la verdad. Y el mundo nos va a aborrecer, no va a aprobar lo que hacemos. Y no estamos buscando la aprobación del mundo. No existimos como iglesia para que el mundo nos apruebe y nos aplauda. Estamos como iglesia para decirle al mundo que va en la dirección equivocada. Y eso nos hace ser enemigos del mundo. Porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no nos dé temor expresar con nuestra vida, por todo lo que somos, que la dirección en que el mundo va no es correcta. Por eso la iglesia ha sido llamada, o fue diseñada por el Señor, para influir en el mundo presentándose como modelo. Allí donde leímos en Mateo 5, el versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. No dice la palabra, ustedes son una luz que brilla en el mundo. Dice que nosotros somos la luz que el mundo necesita. Por eso la actividad de la iglesia debe ser una actividad visible. Su ejemplo debe ser digno de seguir, porque si se esconde, pierde su influencia. Dice, hay dos ejemplos que él pone. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia tiene que estar visible. ¿Cuál es la ciudad más visible que usted recuerda? ¿Recuerda alguna ciudad? ¿Por qué no recuerda? No porque no haya leído la Biblia, lo que usted ya ha visto, que usted recuerde la imagen de la ciudad. ¿Por qué? No, pero ¿cuál ciudad recuerda usted? ¿Alguna ciudad que usted haya visto? Ahora, usted haya visto, ¿no? No que haya leído, una ciudad que usted haya visto. ¿Que haya visto? ¿No? Tibacuy. Yo recuerdo mi pueblo, lo recuerdo mucho. Porque es muy visible. Hay diferentes lugares los que uno puede llegar y tengo la imagen ahí en mi cabeza porque se puede ver. Así es. Está construido en un valle y ese valle es visible de muchos lugares. Pero para poder ver ese pueblo tengo que subirse a los montes. Entonces, yo me acuerdo porque subí al monte. ¿Sí? Yo me acuerdo de esa ciudad de ese pueblo porque subí al monte. ¿Por qué les he dicho lo que yo me acuerdo, no? Entonces, porque para mí fue visible porque subí al monte y la vi. Pero si la ciudad hubiera estado en el monte, sería más fácil para mí porque desde cualquier lugar yo podría verla. De hecho, no conozco Jerusalén, ¿cierto? No he tenido la oportunidad de ir, pero las fotografías que yo veo de Jerusalén, ¿cómo las veo? ¿En dónde está construida? En un lugar alto, que es visible desde todos los lugares, de todas las direcciones se puede ver. De hecho, Jerusalén está colocada, se conoce como el ombligo del mundo porque es colocada en un lugar muy visible. Entonces, cuando el Señor dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo se protegió Jerusalén en aquella época de las invasiones? Si era tan visible. Entonces, la única manera de poderse proteger fue construyendo una muralla a su alrededor, no escondiéndose. Hay muchas ciudades entonces que se protegen escondiéndose, pero no son visibles, nadie las ve. La ciudad como Jerusalén, que es visible, tocó ponerle una muralla. Entonces nosotros, como iglesia, ¿cómo somos? ¿Visibles o invisibles? O sea, ¿cómo nos protegemos? Si somos visibles, ¿cómo nos protegemos? Si somos invisibles, ¿qué estamos haciendo para protegernos? Porque si el mundo se da cuenta quiénes somos, nos va a perseguir. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Se hace más visible y depende del Señor? ¿O se esconde para que no lo ataquen? Bueno, eso cada uno va a preguntarse en su vida cómo está haciendo. Entonces, la iglesia se presenta como un modelo, su actividad debe estar visible, su ejemplo debe ser digno de seguir.
Entonces la iglesia tiene que mostrarse por lo que hace. Las obras muestran a la iglesia. Mire, desafortunadamente nosotros como iglesia hemos perdido mucha influencia. Y hablo de nosotros como iglesia Campus Agasolá. Esta mañana considerábamos con el equipo de maestros y hablábamos, nosotros salíamos a diferentes lugares de la ciudad a predicar con altoparlantes, a llevar música, a cantar, y nos visibilizábamos. Que la gente nos viera, aquí está la iglesia, y salíamos a hacer eso. Y de un momento a otro llegamos y nos dejamos presionar del mundo y nos refluimos otra vez, nos atrincheramos, nos metimos dentro del templo. Y la iglesia está dentro del templo, se ha invisibilizado. Acá dentro del templo no nos ven como iglesia. Y como estamos acá adentro y nadie nos ve, no molestamos a nadie, nadie se mete con nosotros. Pero necesitamos salir. Necesitamos salir. Porque tenemos el ejemplo allá afuera, no podemos estar escondidos. Dice que no se enciende una luz y se coloca debajo de un cajón. Desafortunadamente los templos son ese cajón que está cubriendo a la iglesia para que su luz no sea visible. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo, pero si analizamos, mucho o la mayor, lo que tiene que ver con el Señor se concentra en nuestra actividad congregacional. Pero como iglesia allá afuera, ¿cómo nos estamos mostrando? ¿Qué sabe la gente de nosotros allá afuera? ¿Cómo nos conoce? O sea, no estoy hablando de a nivel individual. A nivel individual, lógicamente, la gente tiene que saber cómo estamos viviendo. Los vecinos nos conocen, la gente debe saber cómo somos, ¿cierto? Porque debemos vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Pero como iglesia, ¿cuántos nos conocen allá afuera? No nos conocen como iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Entonces necesitamos salir de estas cuatro paredes y necesitamos ir allí donde debemos brillar, ir en medio del mundo a brillar. Pero para eso debemos entender que la iglesia se hace visible como modelo por su carácter. Entonces, a nivel personal, entonces ya toca a nivel personal, el carácter se hace evidente en cada uno de nosotros. Y entonces vamos a ver allí en Mateo 23, vamos a hablar un poco del carácter de la iglesia. Mateo 23, versículos 2 al 4, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, lo primero es que la iglesia debe ser íntegra para poder influir. ¿Qué significa que la iglesia debe ser íntegra? Que lo que la iglesia dice es lo que la iglesia es. Por eso aquí la crítica para los fariseos, ¿cuál es? Ustedes vayan y escuchen, lo que ellos están enseñando está bien, enseñen la verdad, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que aprender a ser íntegros, que nuestras obras se correspondan con lo que nosotros estamos enseñando. La iglesia debe ser íntegra, la iglesia debe ser auténtica. Mateo 23, 5 al 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los plegos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. La iglesia no tiene que hacer nada para que los hombres la vean y la reconozcan. La iglesia tiene que vivir de acuerdo con la palabra del Señor, independientemente de lo que produzca eso en la gente. Habrá gente que va a ser impactada positivamente por su vida como miembro de la iglesia, y habrá gente que va a ser impactada negativamente. Pero usted no está viviendo para impactar, para que la gente toda esté de acuerdo con usted. No, usted como iglesia está viviendo para mostrar el carácter de Cristo en su vida. Y usted tiene que ser auténtico, o sea, de acuerdo con lo que usted es. Sus obras lo deben reflejar
sin dejarse influir por una corriente o por otra corriente. También se hace necesario que la iglesia sea humilde. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces nosotros, por eso en nuestra iglesia, en nuestra congregación, la idea es que no tengamos jerarquías. No estén jerarquías. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Que algunos nos paramos acá al frente no indica que seamos más importantes que otros. No es importancia. Estamos ahí de pronto para ser más visibles, no para ser más importantes. La visibilidad no nos hace más importantes. Incluso la visibilidad nos hace más necesitados. Porque cuando más visibles somos, necesitamos más la protección del Señor, porque estamos al frente. Somos más vulnerables cuando estamos arriba. Cuando se enfrentan los ataques, principalmente los ataques en las congregaciones, ¿sobre quiénes vienen? Sobre los que están al frente. Son los más vulnerables. Son sobre los que todos están poniendo la mirada. Entonces, mis queridos hermanos, debemos ser humildes y por eso no nos queremos mostrar como más importantes que los otros, no. Dice el Señor Jesucristo que el que quiera ser grande entre vosotros será siervo de todos. Entonces, queremos estar en el servicio, servirnos unos a otros. La iglesia tiene que ser también compasiva. Compasiva. Primera de Pedro 3, versículo 8. Dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tener compasión, esa palabra que ha pasado tanto, se ha caído tanto en el desuso. Casi nadie hoy tiene compasión de nadie. A las personas solo le importa su propio círculo, no tiene compasión de otros. La iglesia tiene que ser compasiva. A la iglesia le tiene que doler el sufrimiento de otros. La iglesia tiene que identificarse con los que lloran. La iglesia tiene que identificarse con los que son perseguidos. Mire, para no ir tan lejos, estamos viviendo en Latinoamérica una crisis humanitaria muy fuerte, que es con el país de Venezuela. 2.300.000 desplazados. ¿Cómo vemos nosotros a esas personas? ¿Como una? ¿Con lástima? Yo creo que incluso algunos los ven más como una amenaza o como una plaga, no como alguien que necesita ayuda. Sí, porque se convierte en eso para muchos. Entonces no hay compasión, no quieren ayudar, más bien quieren explotar a esa persona. Entonces, como viene de allá y necesita, entonces aquí a un colombiano le tengo que pagar el salario mínimo, y ese que viene de allá me trabaja por 300, menos del salario mínimo. Entonces yo lo pongo a que me sirva y no le pago sino 300 y listo, no le tengo que dar seguridad social ni nada, porque viene de afuera. ¿Compasión? No hay compasión. Pero usted y yo, ¿cómo vemos a esas personas también? Entonces la iglesia tiene que ser compasiva, la iglesia tiene que ser generosa. Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, 13 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice que debemos compartir para las necesidades. Esa palabra, ¿cómo le suena esa palabra? Compartir. ¿Es dar? Mire que es más que dar. Es tomar lo que yo tengo y partirlo para darle al otro. Compartir. No es dar solamente lo que da, yo puedo dar de pronto lo que me sobra. Pero aquí compartir es dar de lo que tengo. Y ahí sí nos cuesta trabajo. ¿Cierto que nos cuesta trabajo compartir?
Dar lo que me sobra es fácil, dar es fácil si me sobra, pero llegar a compartir ya no es tan fácil, porque es tomar de lo que yo tengo, coger un pedazo y dárselo al otro. Y la iglesia debe ser ese modelo. La iglesia debe ser ese modelo el que se saca el bocado de la boca para dárselo al que tiene necesidad. La iglesia debería orar como la madre pájaro. ¿Qué hace la madre pájaro? En su pico alimenta al otro. Está pensando en su hijo. Se le saca de su pico para dárselo en el pico de su hijo. Entonces, la iglesia debe ser compasiva. Es difícil para nosotros, pero el Señor nos está llamando en esa dirección. Mis queridos hermanos, la iglesia fue diseñada con ese propósito. Ser un agente de preservación, presentarse como un modelo, pero también la iglesia debe enfocarse en mantener su pureza. Cuando hablo de este tema de mantener la pureza, tengo que mencionar, hay una ilustración que me gusta utilizar para esto, y es en los juegos, el salto con obstáculos, o salto alto, ¿no? Salto alto. Entonces, cuando alguien practica salto alto, ¿qué hay? Hay una barra, ¿cierto? Un palo, una vara, y la idea es que se coloca a una cierta determinada altura, y el competidor tiene que impulsarse y saltar por encima de esa barra. A esa barra se le llama el testigo, ¿cierto? El testigo. Entonces, la iglesia tiene un nivel, una altura, una estatura que tiene que mantener, y tiene un testigo, lógicamente. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en las congregaciones? En lugar de esforzarnos por estar a la altura del testigo, ¿qué hacemos? Cogemos el testigo y lo bajamos para que todos podamos estar por encima. Entonces la idea no es bajar nuestro carácter, no es disminuir, sino elevar al estándar que Dios ha puesto para nosotros. La iglesia no es que todos descendamos al mismo nivel y todos ahí tibios. La idea es que todos estemos encendidos, todos que seamos fuego, todos que estemos animados, que todos vayamos adelante. Es necesario, yo debo confesar que en gran parte yo soy responsable de permitir que la iglesia se haya adormecido, porque como líderes somos llamados a estar, así como a ustedes, algunos de ustedes a veces cuando se les sienta al lado a alguien que se queda dormido, ¿cierto? ¿Qué hace el vecino? Algunos dicen que yo cuando empecé a caminar por acá era porque veía muchos dormidos, entonces me iba acercando a los dormidos para despertarlos, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso también, pero está que yo tampoco me quedé dormido, ¿no? Entonces es mantenernos a ustedes atentos y despiertos. Entonces como iglesia tenemos que mantenernos todos despiertos, atentos y enfocados en la misión que el Señor nos ha encomendado. Por eso, mis queridos hermanos, en estos tiempos, en estos días, ustedes van a recibir diferentes invitaciones a vincularse, y están recibiendo invitaciones a vincularse en la obra del Señor. Mire, hemos estado haciendo una invitación a que seamos un ejército de personas que oran. No sé qué pasa, no vemos que la oración sea una necesidad, y hay horarios para venir a orar. Estaba revisando, tenemos unos 8 o 10 horarios más o menos. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 6, tenemos viernes y jueves 2 más, 8 escenarios en los cuales usted podría venir en cualquier momento. No sé si tendrá una razón por la cual ninguno de esos puede venir. Si será que realmente no puede venir. Si no puede venir, díganos y buscamos otro en el que pueda venir y lo enseñamos. Porque necesitamos venir para estar delante del Señor. No porque en su casa usted no pueda orar. No. Porque aquí podemos tener un tiempo especial
en el que nos dedicamos, en el que estamos poniéndonos en contacto con el Señor. Está recibiendo invitaciones como esa, pero hay otras invitaciones que usted va a recibir. Queremos ir y ser impacto en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener reuniones en los diferentes lugares de la ciudad. ¿Qué vamos a necesitar? Personas que nos digan: queremos abrir las puertas de nuestra casa para que en nuestra casa se haga la reunión. Estoy dispuesto a que en mi casa se haga la reunión. Yo voy a ser el anfitrión de esa reunión. Yo voy a buscar las sillas que necesitan. Yo voy a ubicar las sillas. Yo voy a ocuparme de que las personas que se inviten puedan estar cómodas y puedan ser beneficiadas por lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Entonces necesitamos personas que digan: yo estoy dispuesto a abrir las puertas de mi casa para que vengan y hagamos ese trabajo. Tenemos un equipo de personas ya, estamos trabajando un equipo de personas con el cual vamos a ir y vamos a visitar a sus amigos. A esos que usted tal vez les da temor hablar con su amigo, es que de pronto mi amigo me dice que no, se le invita a una reunión. Venga, nosotros vamos a acompañarlo, vamos a ir, vamos a hablar con su amigo, lo vamos a invitar y a vincular a la obra del Señor y mostrarle, porque eso implica que usted va a tener que llenar todos los requisitos que hablamos antes, porque usted va a ser el modelo en su comunidad, en su sector. Y usted va a tener que trabajar entonces para que su actividad sea visible, para que su ejemplo sea digno de seguir, para que usted no se esconda. Usted tiene que tener un carácter íntegro, auténtico, humilde, compasivo, generoso. Usted, su hogar debe reflejar esas características. Entonces usted dice: yo acepto el reto, asumo el reto y quiero que vengan a mi casa y aquí vamos a trabajar por la obra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que despertar, porque el Señor tiene una iglesia viva. Hay una canción, ahí pueden escucharla, de un cantante americano que dice: yo quiero una iglesia. ¿Alguien ha escuchado? Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y que hable de amor. Es una iglesia que se muestra, una iglesia que influye positivamente a la comunidad, una iglesia que sana heridas, una iglesia que consuela al triste, una iglesia que sirve de modelo, que guía, una iglesia que ayuda a la comunidad que sufre por la influencia del pecado. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y bueno, yo he confesado delante de ustedes, delante del Señor, que nos hemos adormecido. Por eso le estamos pidiendo al Señor que nos despierte y nos enfoque para que el propósito que Él tiene con nosotros, con usted y conmigo, sea cumplido. Recordemos, la iglesia fue diseñada por Dios con un propósito específico. ¿Cuál es? Ser el elemento a través del cual Él se muestra a la humanidad. Por lo tanto, la iglesia tiene que hacer tres cosas. ¿Cuáles son? Por lo tanto, la iglesia debe obrar como agente de preservación. La iglesia debe presentarse como modelo para el mundo y finalmente la iglesia debe mantenerse pura. Porque dice en 1 Pedro 1, versículos 15 al 16, ya terminando, 1 Pedro 1, 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces la iglesia mantiene su pureza, por eso se santifica, cada día se aparta del pecado. Pero también la iglesia se limpia. Miremos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 21. 2 de Timoteo 2, 14 al 21, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero por los fundamentos de Cristo está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué necesitamos hacer nosotros entonces? Limpiarnos de esas cosas, limpiarnos de la contaminación del mundo. Mis queridos hermanos, tenemos trabajo que hacer. Pongámonos en la tarea. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos haces entender, tú nos muestras que somos la iglesia, que somos el cuerpo de tu amado Hijo, que somos los llamados fuera, los llamados del mundo para ir en contra del mundo, que somos los llamados para modelar tu carácter, que somos los llamados como reserva moral, que somos los llamados como agente de preservación para la humanidad, que somos los llamados para ser el modelo para la humanidad. Padre, pero especialmente en esta mañana yo quiero pedirte, Padre bendito, que estés tocando la vida, la mente, el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos entender con claridad, Señor, el propósito con el cual tú nos llamaste, Señor, y que cumplamos ese propósito, que nos purifiquemos, que nos limpiemos, que nos santifiquemos, Señor, para que te seamos útiles en aquello para lo cual tú llamaste a la iglesia, Señor, y que como iglesia vayamos en busca de los perdidos, Señor, que como iglesia nos enfoquemos en el cumplimiento de la gran comisión, porque esa es la esencia, esa es la naturaleza de tu iglesia, Señor, y para eso nos llamaste. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.